de funciones, muchas veces vos querés que la función que estás manejando admita inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que exista una función que sea justamente la relación inversa de esta función. Fíjate, ¿cómo sería esto? Si yo quisiera trabajar con la inversa de la función f, que va de a en b, tengo que pensar en que las flechas van a manejarse en sentido inverso. Del 4 voy a parar al 1 y del 4 voy a parar al 2. Y después tengo otra flecha que vincula el 5 con el 3. Esta es la relación inversa. ¿Y a vos qué te parece? ¿Esta relación inversa es una función? Para eso tenés que recordar la definición de función. A ver, pensa un poquito. ¿Te acordaste? Bueno, la idea es que una relación es función si para todo elemento del conjunto de partida existe un único elemento en el conjunto de llegada que se relaciona con él. Para el 1 existe un único elemento, que es el 4. Para el 2 existe un único elemento, casualmente es el 4. Para el 3 existe un único elemento, que es el 5. En este caso, ¿se verifica lo mismo? Para el 4, ¿existe un único elemento? El 4 tiene dos imágenes, ¿te das cuenta? Por eso, en este caso, esta relación, que es la relación inversa de f, no es función. Yo voy a decir que esta no es función. ¿Por qué no es función? Voy a decir, porque para el 4 falla la condición de unicidad. Acordate que para las funciones se tienen que verificar dos condiciones. Una condición de existencia y otra de unicidad. En este caso, para el 4, falla la condición de unicidad. Bueno, vamos a trabajar con esto ahora. Acá tenés una G. Trabajemos con la relación inversa de G. Al 8 lo relacionamos con el 6 y al 10 con el 7. ¿Esta relación es función? Dirás que no. ¿Por qué? Para el 9 no existe imagen. ¿Te das cuenta? O sea que esta no es función. ¿Por qué no es función? Para el 9 falla la condición de existencia. ¿Lo ves? En los dos casos falla una de las dos condiciones que se requieren para que la relación sea función. Por eso, si vos querés pedir que una función admita inversa, se tienen que cumplir las condiciones de existencia y unicidad para la inversa. O sea, no puede pasar que para dos elementos diferentes del conjunto de partida exista la misma imagen. Existe una única imagen, pero es la misma. Dicho de otro modo, no puede pasar que un elemento de la imagen tenga dos preimágenes diferentes. ¿Te das cuenta? Y en este caso, otra cosa que también puedo decir es que el problema es que el 9 no forma parte de la imagen, del conjunto imagen. Yo puedo hablar del conjunto imagen de esta función como el conjunto formado por el 8 y 10. Pero el 9 no pertenece al conjunto imagen. O sea, lo que no puede ocurrir es que haya elementos del conjunto de llegada, que a veces lo vas a encontrar como codominio, que no pertenezcan a la imagen. Por eso, todos los elementos del conjunto de llegada tienen que tener preimagen para que esto no ocurra.
De ese modo, vamos a definir dos características para las funciones que van a garantizar la existencia de la inversa a partir de que se cumplan justamente estas condiciones. Decíamos entonces que no puede ocurrir que dos elementos diferentes del dominio tengan la misma imagen. Eso se escribe así. Si x1, voy a decir, para todo x1 perteneciente a A, para todo x2 perteneciente a A, se verifica, mira cómo lo escribimos, que si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. O en forma equivalente, fíjate, esto quiere decir que es equivalente lo que está arriba con lo que está abajo. Si las imágenes son iguales, las preimágenes tienen que ser iguales. O sea, decir que f de x1 es igual a f de x2 implica que x1 tiene que ser igual a x2. ¿Entendés? O sea, de este modo yo estoy garantizando que para la inversa de la función como relación se verifique la condición de unicidad. O sea, una función es inyectiva si y solo si ocurre esto. Esta es la definición de inyectividad. La definición de inyectividad. Solo esta, pero también podrías tomar esto. ¿Cómo defino la sobreyectividad? La sobreyectividad la voy a definir de este modo. Diré que una función es sobreyectiva si y solo si la imagen de la función coincide con el conjunto de llegada. La imagen coincide con el conjunto de llegada. Esa sería la definición. O bien, sea f, g de c en d, simbólicamente también lo podés escribir como para todo x, mejor pongamos y, perteneciente a d, existe, todo en símbolos, x perteneciente a c, que verifica que la función aplicada a ese x me da el y. O sea, ¿cómo puedo decir esto en palabras? Fíjate acá y acá. Acá voy a decir todo elemento de la imagen de f tiene una única preimagen. Así digo que una función es inyectiva. Que una función es sobreyectiva se dice que todo elemento del codominio, este es el codominio, que no es la imagen, todo elemento del codominio tiene preimagen, alguna preimagen. O sea, este elemento, el 9, que es un elemento del codominio, no tiene preimagen.
Por eso yo voy a decir que esta función no es inyectiva y esta función no es sobreyectiva. ¿Entendés? O sea, la idea de poder tener una función inyectiva o una función sobreyectiva es que se verifique la definición en ambos casos. Ahora vamos a trabajar con algún ejemplo, por ejemplo, alguna gráfica, para que te des cuenta de cómo armar y demostrar si una función es o no inyectiva o sobreyectiva. Te comento algo más antes que terminemos esto. La inyectividad, vos, en realidad, te la vas a acordar pensando entre nosotros en una palabra que se parece a esta. La inyectividad se parece a la palabra inyección. O sea, si vos estás trabajando con inyecciones, no vas a permitir que dos inyecciones vayan al mismo punto, ¿entendés? Eso es para acordarte, nada más. Demos vuelta a la hoja. Acá, el tema de la sobreyectividad lo podés trabajar pensando que la función cae sobre todo el conjunto de llegada. Por eso puedo decir que una función es sobreyectiva si la imagen cae en todo el conjunto de llegada. Es igual a su codominio, ¿verdad? A veces en algunos libros vas a encontrar la palabra surjectiva, porque es un término que partió de Francia y si vos te acordás algo de francés, sobre se escribe sur. Por eso la idea es que estas dos cosas hacen que tu función admita inversa. Si vos pensás que se cumplen estas dos condiciones, vas a decir que la función es una función biyectiva. O sea, la función es biyectiva cuando se verifican las dos condiciones. Cuando la función es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Vamos a hacer algún ejemplo.